En Luisiana y otros estados como California, Texas y Florida permiten desde hace mucho los tribunales que ordenen la castración química en abusadores sexuales a menores de 13 años. Pero el 6 de junio del presente año, 2024, se aprobó el proyecto de ley frente a la castración quirúrgica, que es mucho más intrusiva. Esto pone a Luisiana en un debate frente a la forma de castigo que suele asociarse más con países que tienen sanciones penales mucho más duras como Pakistán y Nigeria. Este proyecto de ley permite a los jueces ordenar que quienes hayan cumplido condena por delitos sexuales contra menores de edad de 13 años sean sometidos a una castración quirúrgica a la semana siguiente de su salida de prisión. Si el preso se niega, se le podría imponer una pena adicional de entre 3 y 5 años más de prisión. Todo esto fue puesto sobre la mesa luego de un caso de abuso sexual contra una niña de 12 años, cuyo abusador tenía antecedentes anteriores de abuso sexual contra otra niña de 5 años. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas con trastornos parafílicos tienen patrones persistentes e intensos de disrupción sexual atípica, que pueden manifestarse a través de comportamientos sexuales que involucran a terceros, incapaces de consentir, como es en el caso de los niños. Y también, según la Organización Mundial de la Salud, indican que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 7 niños son víctimas de violencia sexual. El día de hoy contamos con el criterio y conocimiento del Dr. Pedro Álvarez, médico especialista en urología, quien nos estará explicando y aclarando algunas dudas frente a este tema. Buenas tardes, doctor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Para empezar, doctor, ¿podría explicarnos qué es la castración quirúrgica y cómo la diferenciamos de la castración química? Claro, la castración quirúrgica implica la extirpación de los testículos a través de un procedimiento quirúrgico. Esto elimina la producción de testosterona, la hormona responsable de muchos comportamientos sexuales. Por otro lado, la castración química no implica una cirugía, sino el uso de medicamentos que reducen los niveles de testosterona en el cuerpo, lo que también disminuye el deseo sexual. ¿En qué circunstancias se considera la castración como una opción para hombres pedófilos o abusadores sexuales? La castración, ya sea quirúrgica o química, se considera en casos extremos donde hay un alto riesgo de reincidencia en el comportamiento delictivo. Además, es fundamental que haya un abordaje integral que incluya terapia psicológica y psiquiátrica. La decisión suele ser tomada en un contexto legal y clínico con el consentimiento del individuo. Doctor, muchos se preguntan sobre la ética de esta práctica. ¿Cuál es su opinión sobre la castración como medida preventiva? La ética de la castración es un tema debatido. Por un lado, hay argumentos que defienden la intervención como una forma de proteger a la sociedad y a posibles víctimas. Por otro lado, hay preocupaciones sobre el consentimiento, la autonomía del individuo y los efectos secundarios que puedan surgir. Es fundamental que estos procedimientos se realicen de forma ética y transparente en el marco legal adecuado. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la castración química? Los efectos secundarios de la castración química pueden incluir cambios en el estado de ánimo, pérdida de líbido, disfunción eréctil, fatiga y en algunos casos cambios en la masa ósea y la salud cardiovascular. Es importante que los pacientes estén bien informados y sobre todo los riesgos que estos tipos de procedimientos puedan causar. ¿La castración garantiza que el individuo no reincida en comportamientos delictivos? No, la castración, ya sea quirúrgica o química, no garantiza que un individuo no reincida. Si bien puede reducir el impulso sexual, muchos factores contribuyen a la conducta delictiva, incluyendo antecedentes de trauma, problemas psicológicos y dinámicas sociales. Por eso es esencial combinar este tipo de intervenciones con tratamientos psicológicos y... Tenemos entendido que ya existen países que implementan la castración en su sistema judicial. Sí, hay países como Alemania, Suecia y algunos estados de los Estados Unidos que han implementado programas de castración química como parte de sus leyes sobre abuso sexual. Sin embargo, las normativas y cómo se aplica varían considerablemente entre países. En general se hace un enfoque en tratamiento o junto a la vigilancia y reducción. Para finalizar, doctor, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a la audiencia, a la sociedad, sobre el tema de la castración y su relación con el abuso sexual? El mensaje más importante acá es la educación inicialmente. Antes de pensar en un procedimiento quirúrgico o en una castración química que produce o tiene muchas implicaciones psicológicas, invertir en educación sexual
para que la sociedad mejore. Muchas gracias, doctor, por habernos brindado su conocimiento en el tema. Gracias a ustedes por invitarme para explicar este tema tan importante. El debate persiste, ya que los estudios sobre la efectividad de la castración química para reducir la violencia sexual carecen de cifras concluyentes, y por otro lado muchas organizaciones de derechos humanos consideran la práctica como cruel, inhumana o degradante. Esto fue todo por hoy, nos vemos en una próxima ocasión.